aquí. No molesten. Listo. ¿Se ve la pantalla en blanco? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, buenos días, perdón que me retardé un poquito, pero estaba con una paciente y bueno, ustedes saben que a veces los tiempos no dan. Pero básicamente hoy nos toca hablar sobre lesiones pigmentadas de la cavidad bucal y antes de empezar esta clase quiero hacerles una pregunta. Son diversas las lesiones pigmentadas en la cavidad bucal y ustedes realmente se encuentran capacitados para su diagnóstico. Partiendo de aquí, hoy hablaremos de las pigmentaciones de la cavidad bucal y antes de entrar en materia, quiero hacerles hincapié en que es fundamental realizar el examen clínico sistematizado de la boca o de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque estas alteraciones únicamente las vamos a encontrar como un cambio de coloración. También tienen que tener en cuenta que existen diversos factores que tenemos que considerar al momento de evaluar una lesión pigmentada. Y una de estas es la localización, cuál es su tamaño, cuál es su forma, si tiene o no tiene superficie. ¿Por qué? Porque estas no tienen superficie. Si tuviesen superficie ya pasaría a una placa pigmentada, ¿ok? ¿Cuál es el color? Si es hipercrómico, hipocrómico o hiperpigmentada o hipopigmentada. ¿Y cuál es su consistencia? A pesar de que es un cambio de coloración, si tenemos una superficie plana, sería una placa pigmentada de consistencia dura o consistencia blanda. Sin embargo, en la literatura también se pueden encontrar que estas lesiones pueden venir acompañadas de otras lesiones elementales. Partiendo de aquí, no debe de existir la confusión de que una lesión pigmentada únicamente es una mácula. No, aquí estamos hablando de lesiones que están o que entran dentro de una patología que pueden tener diversas lesiones elementales. Me explico. Una mácula es un cambio de color, pero una lesión pigmentada puede ser una placa, una mácula que está hiperpigmentada o hipopigmentada. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia? Que no siempre van a ser máculas. Entonces, las lesiones pigmentadas de la cavidad bucal pueden ocurrir en condiciones fisiológicas o patológicas, pero pueden ser un signo de revelaciones sindrómicas subyacentes que necesitan investigación y tratamiento. Con esto quiere decir que cuando nosotros veamos un cambio de coloración en la mucosa, no solo pensemos en que es algo fisiológico o es algo que está pasando. No, debemos realizar un examen clínico sistematizado y empezar a evaluar a nuestros pacientes y preguntarle hace cuánto tiene esta lesión, apareció, cómo es la palpación, duele, dónde está ubicada, cuál es su consistencia, cuál es el tamaño, cuáles son sus bordes. Absolutamente todo hay que preguntarle al paciente si tiene otras manchas en todo el organismo y con dónde se encuentran. ¿Por qué? Porque esto nos puede a nosotros dar un diagnóstico de unas revelaciones sindrómicas o simplemente algo maligno como un melanoma, que es con lo que vamos a terminar hablando el día de hoy. Principalmente para esta clase les traje unas lesiones pigmentadas de la cavidad bucal, los cuales componen por pigmentaciones exógenas que pueden ser pigmentaciones como tatuaje de amalgama o inducciones o pigmentaciones por fármacos. También hay otras que son o se dividen en pigmentaciones endógenas o causas endógenas, que son las pigmentaciones raciales o pigmentaciones fisiológicas, las pigmentaciones postinflamatorias, el NEU y los desórdenes genéticos que se pueden encontrar. También hay otra clasificación que podemos encontrar que es por un proceso traumático, ¿ok? Que es donde se va a empezar a formar una alteración que se llama melacantoma, que la vamos a ver más adelante. También esta clasificación puede darse de otra manera, donde vamos a encontrar lesiones con bordes difusos, únicas, o lesiones con bordes más precisos que también pueden ser múltiples. Dependiendo de todas estas clasificaciones, pues nosotros vamos a empezar a observar o a clasificar estas lesiones elementales que son de relevancia saberlo porque nos pueden permitir o guiar entre un diagnóstico y otro.
También, hablando de las pigmentaciones de la cavidad bucal, pues tenemos que saber que hay unas pigmentaciones por bebidas y alimentos que no solo se encuentran en la mucosa bucal, sino que también van a afectar a las unidades dentarias, y estas se dividen en grupo A y grupo B. Las del grupo A pueden venir por manchas por café, verduras, té, vino tinto, refrescos de Coca-Cola, manchas opacas, marrones intensas en los dientes, y las del grupo B son con alimentos con altos contenidos de colorantes, que son ligeramente parduzcas, superficies con placa amarillenta. También los pacientes fumadores pueden llegar a tener este tipo de clasificación, este tipo de pigmentaciones, pero hay otras clasificaciones, que es grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, o 1, 2, 3 y 4. Estas pigmentaciones, pues dependiendo del tipo de pigmentación, va a ser el tratamiento, entre ellas el aclaramiento dental, o en su defecto, o otra alternativa, son las restauraciones estéticas anteriores. Pero no es tema de esta clase, pero me gusta que lo sepan, porque no solo las pigmentaciones de la mucosa las vamos a encontrar, sino también en los dientes, ¿ok? Y para eso nos estamos formando, para ser odontólogos íntegros y así realizar un examen clínico y un diagnóstico certero de lo que tienen nuestros pacientes. Entrando en contexto, ya que necesito que sepan qué son los melanocitos. Los melanocitos son células dendríticas que se encuentran residentes en el epitelio y son genéticamente y hormonalmente reguladoras. Cuando hablamos genéticamente es que pueden estar reguladas por algunas mutaciones de algunos genes, y por eso es que hay alteraciones genéticas o alteraciones de condiciones que ya viene el paciente preestablecido, y hormonalmente reguladoras. ¿Por qué? Porque cuando hay procesos inflamatorios u hormonas en esta zona, pues me puede inducir a la formación de más melanina o aumentar los melanocitos. Y dependiendo del aumento de los melanocitos, cuando yo hablo de aumento de melanocitos, esto se refiere a que hay muchos melanocitos, pero cuando hay aumento de melanina es que estos melanocitos están trabajando en mayor cantidad para así producir más melanina. Son derivados de la cresta neural. Esto es embriología de la cresta neural, cuando se están formando todos los tejidos, él viene de allí. Por eso es que cuando hay alteraciones de algunas condiciones que necesitamos marcadores inmunofenotípicos, que eso los di en la primera clase, cuando yo les hablaba de marcadores específicos para saber de dónde viene o el estirpe de esta célula, es la cresta neural, ¿ok? Se encargan de la protección del color, de la protección y color de la piel y mucosa. Pero ¿cómo va a dar la piel a la mucosa, o cómo va a estar dentro de los queratinocitos? Como antes les explicaba, que son células residentes, es decir, que se encuentran allí, no se van a unir a los queratinocitos, vean la pantalla donde estoy, a través de hemidesmosomas. Pensemos, tenemos un queratinocito aquí y otro queratinocito aquí, y ellos están unidos a través de uniones intercelulares que se llaman desmosomas, hemidesmosomas. Este no se encuentra unido a los queratinocitos, sino está allí, ¿ok? Haciendo su función, que es producir melanina para donar melanina a los queratinocitos, y a través de la fagocitosis que hace el queratinocito va a captar esa queratina y va a dar el color a la mucosa. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? Sí, ¿Aló? profe. Vale. Sí, profe. Vale. Lo que tienen que entender es que está el melanocito residente en la membrana basal, que es esta que se encuentra aquí, y va a tener también alrededor entre 4 a 8 queratinocitos. Y como es una célula dendrítica, va a hacer que por donación de melanina y fagocitosis del queratinocito, este se pigmente. Pero hay unas alteraciones de estos melanocitos que van a perder sus partes dendríticas, ¿ok? Y cuando se pierde esta forma dendrítica, ¿ok? Ya no dona melanina, sino se van a llamar células del novo. Y cuando ya hay esta alteración, que no hay dendritas o ramificaciones, me va a cambiar a célula del novo. Y esto lo vamos a encontrar en algunas alteraciones de la cavidad bucal. Por esto es importante conocer cómo el melanocito trabaja histológicamente y proviene embriológicamente, para saber
cuando está alterado y al verlo en microscopio lo vamos a detectar. Por eso es la importancia de la biopsia y el estudio histopatológico en las alteraciones de pigmentos de la cavidad bucal, porque dependiendo del comportamiento de estas células es que se va a llegar al diagnóstico, junto con la correlación clínica, ¿vale? Entonces, siguiendo, hablando del melanocito, tenemos que el epitelio de la mucosa bucal está cubierto por un epitelio plano estratificado, la melanina se vierte en el epitelio, ya sabemos que por donación de melanina a través de los melanocitos y fagocitosis de los queratosos que están compuestos por melanocitos, que son células ¿qué? Dendríticas, y novocitos, que son células que no tienen esta parte dendrítica, ¿ok? O que no tienen estas ramificaciones. Entonces ellos vierten la melanina al epitelio y unido con la hemoglobina de los vasos sanguíneos le va a dar color a la mucosa, ¿ok? Cuando hay un aumento de melanina en el epitelio es porque hay aumento de melanocitos o que estos pierden sus funciones y empiezan, sus funciones reguladoras y empiezan a producir más melanina o melanocitos dependiendo del estímulo. Puede ser un estímulo traumático. Ejemplo, los pacientes fumadores. En respuesta a todos estos componentes carcinógenos que tiene el humo del tabaco, pues me va a aumentar el proceso de melanina, de trabajo de los melanocitos a través de la melanina para hacer pigmentaciones en la mucosa bucal. Entonces, esto puede también ser una respuesta a un trauma, a procesos inflamatorios, a procesos hormonales, ¿ok? A medicación y radiación. Entonces, ahora estamos viendo que la radioterapia y la quimioterapia, que también está incluida aquí, no solo me hace lesiones de mucositis, sino también me va a hacer lesiones pigmentadas. ¿Por qué? Porque cuando hay una inflamación o hay una mucositis, ¿ok? Hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando ya este proceso inflamatorio está pasando y la herida está cicatrizando, pues entonces, post-inflamación hay depósito de melanina en el epitelio y es donde se van a ver estas lesiones pigmentadas post-inflamatorias. Pero también las enfermedades inmunológicas la pueden causar. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama líquen plano y el líquen plano es una enfermedad inmunológica que me va a atacar las células de la membrana basal y por ende me va a destruir también los queratinocitos porque el sistema inmunológico aquí no está reconociendo. Al destruirme los queratinocitos, va a vertir melanina en esta mucosa bucal y le va a dar el pigmento. ¿Ok? En piel, esto se llamaría líquen plano pigmentado. En boca no hay líquen plano pigmentado. Y es aquí la importancia de que ustedes empiecen a diferir entre la información científica que hay en la literatura, en internet, entre artículos de dermatología y artículos de patología bucal, porque los dermatólogos se pueden pelar y dar un diagnóstico de líquen plano pigmentado en cavidad bucal que no existe. La medicación también es un proceso importante. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los medicamentos van a viajar por el torrente sanguíneo y muchos de ellos pueden depositar pigmentos o porciones de su medicamento y se van a alojar en el epitelio, en la membrana basal o también se pueden encontrar en el conjuntivo y al vertirse allí, pues va a dar pigmentación a la mucosa bucal. Los procesos hormonales, pues cuando hay una desregulación de todo el proceso hormonal y hay alteraciones como enfermedad de Addison, pues va a vertir la melanina en el epitelio a través de un proceso que se llama hipófisis, de la hipófisis que me va a dar la adenohipófisis, que me va a dar hasta el hipotálamo para poder aumentar el proceso de los melanocitos y así vertir más melanina. ¿Ok? Un poco complejo, pero quiero que sepan que todos estos son los factores primordiales o los factores etiológicos que causan las lesiones pigmentadas. Explicando eso, hago hincapié en la importancia del examen clínico y de hacer exámenes complementarios, como por ejemplo exámenes hormonales para algunas alteraciones, o de hablar con el paciente y explicarle todo lo que tiene y referirlo. Porque muchas veces el diagnóstico de las lesiones pigmentadas se hace muy cuesta arriba, ¿vale? Entrando ya en materia, vamos a hablar de las pigmentaciones bucales que ya les expliqué anteriormente, que son aquellas que se caracterizan clínicamente
clínicamente por presentar una decoloración o una discromía. Cuando hablo de discromía, es que la lesión o el tejido no se encuentra del mismo color que la mucosa adyacente. Entonces hay una discromía, no hay un tejido completamente rosadito o de un único color, sino ya hay algo diferente. Y al existir algo diferente, pues yo tengo que pensar que es algo completamente diferente y qué está pasando. Tengo que hacerme la pregunta, ¿qué está pasando en este tejido para que esté de este color? Entonces, en ese momento de yo preguntarme qué está pasando en este tejido para ese color, yo le pregunto a mi paciente y él la mayoría de las veces tiene la respuesta, ¿ok? Bien sea de tejido blando o tejido duro, como ya les explicaba, hoy nos vamos a centrar en tejido blando, pero vean la fotografía que también hay pigmentos en el tejido duro. Entonces, esta la podemos encontrar como hipocrómicas, que es cuando hay una disminución del tejido y lo vamos a encontrar muchas veces lesiones pigmentadas o lesiones maculares blanquecinas, que son hipocrómicas o hipopigmentadas. Recordemos que la mayoría de las veces no todo está relacionado al pigmento, que no es el aumento de melanina o la disminución de melanina o el aumento de melanocitos o la disminución de melanocitos, sino que también puede haber un proceso inflamatorio o postinflamatorio que no esté directamente relacionado con la melanina. Entonces, podemos ser hipocrómicas o hipercrómicas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas. La mayoría de las veces sí está relacionado con la melanina, pero quiero que sepan la discrepancia o la diferencia que existe entre hipocrómica o hiperpigmentada. Cuando yo hablo de hipocrómica, es, ejemplo, no, vamos a poner hipercrómica. Hay una lesión macular en el epitelio, pero no está relacionado con melanina, un tatuaje de amalgama, que la amalgama se puso en el tejido y está haciendo un cambio de pigmentación. Entonces, hipercrómica. Hay un cambio de coloración que no está relacionado a la melanina, sino está relacionado al color. Cuando es hiperpigmentada, pues ya sabemos que está relacionada a la melanina. ¿Entiendes la diferencia? Sí, profesor. La diferencia entre hipopigmentada o hiperpigmentada ya la acabo de decir. Ejemplo, aquí hay, vean el cursor, hay algo hipopigmentado, está más blanquecino. Hiperpigmentado es esta lesión que está aquí. ¿Entendido? ¿Aló? Sí, profe. Perfecto, María. Ok, ahora vamos a hablar de efélides. Los efélides son pequeñas máculas hiperpigmentadas fotoinducidas. Esto quiere decir que va a ser en los pacientes que tienen una mayor exposición a rayos ultravioleta, que no utilizan protector solar no solo en la cara, sino protección labial con a través de diversos FPI o LIPS que podemos encontrar en Farmatodo. Se localizan en la piel y en la semimucosa labial, en la zona perioral y también en la mucosa labial propiamente. Cuando vemos esto y vemos que es un paciente de tez clara, es decir, el paciente que se encuentra o es más blanco, en la raza más blanca las vamos a encontrar. Mayormente las vamos a encontrar en pacientes femeninas y en niños blancos. ¿Por qué? Porque son los que tienen, y en zonas fotoexpuestas de la cara, los que tienen mayor predilección a padecer esto. Es algo benigno, no hay que hacer biopsia, simplemente es algo que tenemos que reconocer y aprender a describir. Ahora vamos a hablar de la mácula melanótica, que es una lesión pigmentada, es la más común de la cavidad bucal, es benigna y es resultante del aumento de la producción de melanina con un aumento ocasional en el número de melanocitos. Entonces, al momento de nosotros ver estas lesiones, pues ya sabemos que la patogenia es aumento de melanina, los melanocitos están trabajando mucho más y hay un aumento ocasional de los melanocitos. Afecta principalmente al sexo femenino, relaciona al sexo masculino y la mayoría de las veces en personas de tez oscura. Entonces una pregunta del examen puede ser, ¿qué tipo de lesión pigmentada es más común en pacientes de tez clara o pacientes blancos? ¿Quién me la responde? Profe, las efélides. Las efélides. ¿Cuál es
la lesión pigmentada más común para pacientes de tez oscura? Mácula melanótica. Muy Melanótica. melanótica. Ok. Un estudio realizado por Moll y colaboradores, o et al., donde evaluaron pacientes entre 1 y 98 años, se dieron cuenta que la edad de mayor diagnóstico es a los 42 años. Sin embargo, es porque se dan cuenta que la tienen o se concientizan de tenerla. La mayoría de los diagnósticos siempre se dan en edad temprana. ¿Por qué? Porque aparece en estos pacientes desde muy pequeños. Pero son máculas melanóticas y es importante realizar el diagnóstico cuando tenemos sospecha. ¿Ok? Sospecha de otra cosa que no sea una mácula melanótica, pero hay manifestaciones clínicas que son casi que patognomónicas de las máculas melanóticas. El labio es una de las zonas más frecuentes que este afecta. Las manifestaciones clínicas pues son lesiones maculares, ¿ok? Hiperpigmentadas, que se van a ubicar en el labio, pero al momento de describirla, la primera yo la describiría como una lesión macular de forma circunscrita de bordes bien definidos, hiperpigmentada o de color café de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, que se ubica en la mucosa labial o entre la transición de la mucosa labial y el labio propiamente, o el bermellón del lado izquierdo inferior, ¿ok? Pero la diferencia con la imagen B, ¿cuál es? ¿Quién la ve y me la dice? Que los bordes son difusos y la forma es alargada. ¿Ok? Y la imagen 3 es también un caso, una manifestación clínica que vamos a encontrar de múltiples lesiones maculares hiperpigmentadas, de bordes difusos, de formas irregulares de diversos tamaños que se extiende desde la unidad dentaria número 33 a la 42, a nivel de que encía adherida, ¿ok? Biopsia, cuando no sabemos qué es, monitoreo y registro fotográfico es fundamental para estos pacientes. No solo las vamos a encontrar como lesiones localizadas, sino también como lesiones difusas en pacientes de tez oscura. Y vean cómo este paciente que les estoy mostrando aquí es de tez oscura y tiene tiene múltiples lesiones papulares, ¿ok? Perdón, maculares, múltiples lesiones maculares hiperpigmentadas o hipercrómicas, que de forma irregular, de bordes difusos que se extienden o que se ubican en papila interdental superior entre la unidad dentaria 21 y 11 y se extiende hasta la encía, y a su vez podemos encontrar una de forma irregular de borde difuso hiperpigmentada de aproximadamente 5 milímetros de diámetro, que se ubica en la encía adherida. Pero también vamos a encontrar pacientes que estas alteraciones o pigmentaciones fisiológicas las podemos o se pueden extender en toda la superficie de los pacientes. Y cuando vemos esto y el paciente de tez oscura y toda la vida ha estado así, pues ya vamos a dar un diagnóstico de melanosis fisiológica. La mayoría de las veces también estas lesiones las podemos encontrar como múltiples lesiones papulares. Ya vean que aquí no hay lesiones maculares, sino son pápulas hiperpigmentadas de forma circunscrita de 1 milímetro de diámetro, de bordes bien definidos que se ubican en toda la superficie bilateral de la cara dorsal de la lengua, ¿ok? Pero también vean que están entrelazadas con lesiones maculares. ¿Sí ven? Aquí lo que estoy señalando. ¿Se ve mi cursor? Aquí. Sí, profe. Todo esto. ¿Quién me describe esta? La C. Viendo esta lesión, la C, viéndola, ¿ustedes creen que es una melanosis fisiológica? ¿Creen ustedes que es algo fisiológica viendo esa lesión? No, profe. ¿Por qué? Profe, disculpe una pregunta.
una pigmentación fisiológica puede presentar máculas hipopigmentadas e hiperpigmentadas al mismo tiempo. No, no entiendo su pregunta. Se cortó. O sea, en una pigmentación fisiológica, ya sea por exceso de melanocitos, no sé, se puede presentar pigmentación hipo... No escucho nada. No sé si es mi internet. ¿Me confirman, por favor? Yo sí le oigo. ¿Qué está preguntando él? Yo creo que es mi internet el que no hace que él entienda. O sea, que yo entienda, perdón. Que si Profe, en él una está preguntando lesión... que si una lesión Ajá. fisiológica, perdón, que si una mácula se puede presentar en lo que es una hiperpigmentación fisiológica. No escucho nada. Ok, la pregunta es que si en una misma lesión pueden existir lesiones hiperpigmentadas e hipopigmentadas. Sí. Sí, eso fue lo que él dijo. Ok, sí, vean la C. Vamos a ver lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas, pero aparte de eso hay lesiones erosivas y lesiones en tipo placa y ulcerativas, porque aquí ya hay una úlcera. Si ven, erosivas, vean mi curso de lesiones erosivas, lesiones ulcerativas, lesiones en placa, blanquecina y lesiones maculares. Esto no es, aquí está pasando algo. Y yo veo esta lesión y me dicen que es algo benigno o que está ahí, es algo fisiológico, yo digo automáticamente no. Hay que estudiar, hay que tomar biopsia porque para mí eso es un líquen plano. Profe, ¿Mm? sí, y también en los artículos que nos mandó a leer dice que no existen criterios clínicos para distinguir la mácula del melanoma. Entonces siempre hay que hacer biopsia, ¿verdad? Claro, en este caso, aquí yo haría biopsia. Pero si yo tengo la imagen B o la imagen A, usted haría biopsia, entendiendo que el paciente está refiriendo que tiene toda la vida con eso. No, claro, porque ya viene reflejando que es por su tez oscura. Exactamente, igual que la imagen de la derecha, esta. Porque la paciente es oscura. Yo tengo toda la vida con eso, doctor, para que yo vaya a hacer biopsia. Hay tratamientos estéticos que sí se pueden tratar, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? Ejemplo, este caso que lo tratamos con láser de diodo para eliminar la lesión traumática, la lesión pigmentada, pero en esta diferencia, o cuando nosotros vamos a hacer biopsia, cuando el paciente tiene un antecedente de un melanoma. Es el caso de este paciente que tenía un antecedente de melanoma en piel y apareció esta lesión de la nada. Entonces, automáticamente tratamos el caso, lo eliminamos la lesión y vimos al microscopio que era una mácula melanótica. El tratamiento quirúrgico, eliminar la lesión, mandar estudio histopatológico y él sana solito, ¿ok? Igual, el tratamiento para las máculas melanóticas, eliminar la lesión y el control a los 7 días y hay una correcta cicatrización, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la melanosis del fumador, melanosis por tabaquismo, que son pigmentación pardas de la mucosa bucal asociada al tabaquismo, cuya intensidad guarda relación con el tiempo y dosis de tabaco consumido. Esto quiere decir, hay una pregunta. El tratamiento de esteroides, José Reyes, ya lo vamos a hablar. Ya se los voy a explicar porque no es para este tipo de lesiones. Ya les voy a explicar en qué momento podemos indicar esteroides, infiltraciones, ¿ok? Las pigmentaciones por melanosis del tabaquismo son hiperpigmentaciones, ¿ok? Inducidas por el tabaquismo y va a tener relación con el tiempo y la dosis del tabaco consumido. Es decir, que si mi paciente consume, investiguen qué es IPA, por favor, y cómo se saca el IPA. Si mi paciente consume una cajetilla de cigarrillos diario, pues va a tener mayor prevalencia de tener melanosis del fumador, ¿ok? Que el paciente que se fuma 3 cigarrillos al día.
tiene mayor prevalencia en pacientes mayores de 50 años y el 25% de esto afecta al sexo femenino. Pero, ¿qué pasa con estos melanocitos? La nicotina y los benzopirenos aumentan la melanogénesis, haciendo que melanocitos, en forma de respuesta a estos componentes del cigarrillo, aumenten su proceso de proliferación de melanina. Y al momento de vertirla en el epitelio, pues lo que me va a dar esa formación o esas lesiones maculares hiperpigmentadas con bordes difusos, como se está vertiendo en el epitelio abundante melanina. Ok, pensemos cómo la melanina vierte todo, cómo los melanocitos vierten toda su melanina en el epitelio y se va a ver unas lesiones pardas maculares de forma irregular, de bordes difusos en los tejidos. La mayoría de las veces va a estar ubicada en encía superior e inferior y en mucosa yugal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre gracias a la nicotina y a los benzopirenos. Pero, ¿cuál es el tratamiento de estos? El tratamiento básicamente se centra en la cesación tabáquica. ¿Por qué? Porque si yo quito el estímulo de la nicotina y de los benzopirenos, voy a disminuir el proceso de melanogénesis. Por ende, estoy disminuyendo que los melanocitos me formen melanina. Clínicamente lo vamos a observar como lesiones maculares de bordes difusos, de forma irregular, extendidas en la superficie de la mucosa yugal anterior hasta la posterior, que también podemos ubicarla en la encía adherida marginal, en paladar duro y en lengua. Si yo tengo un paciente de tez oscura que fuma y tiene estas lesiones, automáticamente yo tengo que dudar entre melanosis fisiológica o melanosis del fumador. ¿Cómo voy a diferenciar? Preguntándole a mi paciente, ¿usted ha tenido esto toda la vida? Y si me dice que sí, pues yo pienso en una melanosis fisiológica que está siendo atenuada con el consumo de tabaco. ¿Ok? Esta imagen, la B, vamos a ponerle la B, tiene melanosis de fumador, pero a su vez tiene una placa blanquecina deprimida, ¿ok? Con un fondo o con una superficie irregular. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, básicamente disminuir toda la sensación tabáquica. El tratamiento para estos pacientes es muy complejo, ya que es una enfermedad, ya no es un hábito, porque las enfermedades tienen tratamiento. Ya se sabe que hay alteraciones en el sistema nervioso y en el cerebro que ocasiona esta enfermedad. Y bueno, lo importante es breve consejo de cesación, ayudar a nuestros pacientes, educarlos, consejería intensiva vía telefónica, por redes sociales se puede hacer todo este apoyo, por internet. Terapia de reemplazo de la nicotina se utilizaba antes, antes con el vape ya no se usa, pero también podemos utilizar parches de nicotina, chicles de nicotina, pastillas de nicotina, aerosoles, incluso inhaladores. Muy poco se utiliza inhaladores por todas las consecuencias que está teniendo el vapor. Y también podemos indicar beredeciclina, bupropión, citicina o también indicar un tratamiento para la sensación tabáquica, pero esto ya es por el especialista, ¿ok? Nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar como estudiantes de odontología? Consejo de cesación, consejería intensiva, ya toda la farmacología que esto acarrea o el tratamiento farmacológico es importante que sea realizado por un especialista porque tiene efectos secundarios, ¿vale? Ya, tengo una pregunta aquí en el chat, déjenme. ¿Alguien me puede decir qué? No, ya. ¿Dónde está? Ajá, listo. Profe, ¿el vape también puede causar estas lesiones pigmentadas? Sí, claro, porque tiene nicotina y tiene benzopireno. Entonces, aumenta el proceso de melanogénesis, ¿ok? Y cambia los micronúcleos o los núcleos de las células. Algo tiene que estar sucediendo con el vape y bueno, esta literatura va a ser reportada en unos años, ¿ok? Porque esto es como el boom cuando era el cigarrillo en los años de 1960. Hasta el 2000, hasta después de muchos años fue que se empezaron a ver las consecuencias. Y ahora todo el mundo fuma vape, ¿ok? Pero ¿hay alteraciones celulares? La pregunta es, ¿hay alteración celular? Sí lo hay. ¿Hay pigmentaciones? Sí las hay, porque hay un aumento de la temperatura en la mucosa bucal. Al haber un aumento de la temperatura, pues las células no reconocen qué es y van a empezar a producir para responder y para protegerse. ¿Hay nicotina en el vape? Si hay nicotina, entonces hay un aumento de melanogénesis. Sí, sí lo vamos a encontrar.
¿Ok? La pregunta, su respuesta es sí. La respuesta a su pregunta es sí. Seguidamente vamos a hablar de las pigmentaciones por fármacos, que son numerosos medicamentos, son muchísimos los medicamentos que pueden causar pigmentaciones en la mucosa bucal al inducir la síntesis de melanina. O sea, síntesis de melanina aumenta la melanogénesis o va a depositar la droga en sus metabolitos. La mayoría de las veces la vamos a encontrar en pacientes que consumen anticonceptivos bucales. Esto es importante en la historia clínica. Veo a mi paciente consume anticonceptivos y tiene pigmentaciones. Aquí está, podemos relacionarlo. Las fenotiacinas, los antipalúdicos, los quimioterapéuticos, las moniciclinas, las clorfacinas, el ketoconazol, el mesilato de imitabir. También algunos antibióticos muy poco reportados, pero se encuentran asociados. Principalmente no hay distinción de género en estas alteraciones. Cualquier persona que consuma un medicamento y podamos asociarlo a una pigmentación por fármaco, pues esto es. Profe, ¿y los chicles de nicotina no aumentan la melanogénesis? No. No las aumentan. Porque tiene que haber, junto a las benzopirenos y a la nicotina, tiene que haber calor. ¿Respondida su pregunta? Ok. Las manifestaciones clínicas, pues vamos a encontrar lesiones. Vamos a encontrar lesiones de forma irregular, de borde difuso, hiperpigmentadas en diferentes zonas de la cavidad bucal, principalmente en el paladar. Los pacientes que consumen antipalúdicos para lupus eritematoso sistémico, la mayoría de las veces podemos encontrar pigmentaciones en el paladar duro, pigmentaciones en la encía adherida, pigmentaciones en la encía marginal o pigmentaciones en la cavidad bucal, ¿ok? Y estas pues pueden venir entrelazadas con lesiones en tipo placa, blanquecinas, hipopigmentadas, ¿ok? Que son hipopigmentadas con lesiones hiperpigmentadas de bordes difusos. Una puede ser por trauma y la otra puede ser por el medicamento. Una lesión unida, ¿ok? Una misma lesión o diferentes lesiones entrelazadas entre sí con factores etiológicos diferentes, ¿vale? Y esto lo hablaba en la primera clase, que una misma lesión puede tener diversas lesiones elementales unidas con diversos factores etiológicos. Por eso es importante el conocimiento y la apreciación clínica junto con la historia del paciente. Vamos a encontrar también lesiones de forma circunscrita, de bordes bien definidos o de bordes eritematosos, también lesiones de formas irregulares de diversos tamaños. La mayoría de las veces, o la zona de predilección de estas alteraciones, es la mucosa yugal y el paladar duro. La lengua podemos encontrarla afectada cuando el paciente utiliza o está bajo tratamiento oncológico, quimioterapéuticos. Como este que está aquí, vean. Las manifestaciones clínicas pues son lesiones hiperpigmentadas de forma alargada, de bordes difusos, que se extiende en los bordes laterales de la cara dorsal de la lengua. A su vez, pues vamos a encontrar lesiones hipopigmentadas, si vean, o hipocrómicas. En este caso sería hipocrómica, que está en el paladar blando, que se extiende en la totalidad del paladar blando de forma bilateral. Aquí está. Hipocrómica, hipercrómica. Hipopigmentada, hiperpigmentada. Aquí no hay proceso de melanina, es hipocrómica, ¿ok? Histopatológicamente, pues vamos a encontrar un epitelio plano estratificado donde hay o se vierte todo este material farmacológico en el tejido conjuntivo. ¿Okay? Observamos aquí. Vemos que no hay alteración de los melanocitos, de estas células dendríticas. Por lo tanto, pues ya sabemos que es una ¿qué? Una lesión, ¿qué? Hipercrómica o hipocrómica. En el acantoma generalmente se presenta como una pigmentación macular asintomática, mal definida y de rápida ampliación o de rápida evolución.
Es de rápida evolución en la mucosa bucal, se desconoce su causa de esta lesión, sin embargo, se ha sugerido una etiología traumática o reactiva. El paciente que se traumatiza mucho, pues hay un proceso o aumento de toda esta melanogénesis y vamos a ver estas lesiones. Ocurre en mujeres negras de la tercera a cuarta década de vida, pero puede observar en otras poblaciones. ¿Cómo o en qué momento sé que debo hacer biopsia? En el momento en que el paciente me diga, doctor, tengo esta lesión y me crece rápido. ¿Se traumatizó? No recuerdo. Pero ¿por qué hay que actuar rápido? ¿Por qué creen ustedes que hay que actuar rápido si el paciente me dice, tengo bordes difusos, crecimiento rápido, aparición rápida, bordes difusos y tamaño variable? ¿Por qué? Porque esa es una característica de los síndromes neoplásicos. Alguien acá... Apaga el micrófono, por favor. Una compañera dijo algo importante y esa es aquí la diferencia, de que no hay distinción, ¿ok? De que no hay distinción clínica para saber si una lesión es un melanoma o es un melacantoma. No, eso me lo dice a mí la histopatología. Es importante aquí el estudio histopatológico, ¿ok? Entonces tengo esta paciente femenina, afecta principalmente a pacientes del género femenino, del sexo femenino y negras o de tez oscura. ¿Qué vamos a ver histopatológicamente? Células dendríticas o melanocitos junto con melanina en la zona en los diferentes estratos del epitelio, ¿ok? Esto es un epitelio plano estratificado. Vean cómo los queratinocitos, y si usted, esta foto nos quedó bella. Si ustedes vean, mire cómo están aquí, ¿okay? Un queratinocito, entre otros, este es el citoplasma. Este que estoy señalando aquí es el núcleo, pero también hay procesos de melanina o aumento de melanogénesis que se encuentran en los diversos estratos del epitelio. Y esto es un melacantoma, que puede ser una melanosis racial. Perfecto, lo tengo toda la vida. ¿Que esto puede ser una melanosis del fumador? Claro que sí, pero ¿fuma? No, no fuma. ¿Que esto puede ser un melacantoma? Sí. ¿Que puede ser un melanoma? Perfectamente. ¿Que puede ser un tatuaje por amalgama? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Que al tatuaje por amalgama yo le voy a hacer una radiografía para ver si vamos a ver esas lesiones. A ver, si yo tengo un tatuaje por amalgama, ¿cómo se van a ver la radiografía? ¿Cómo se vería la radiografía periapical? Radiopaca. Radiopaca, claro. Entonces yo hago mi radiografía periapical y si yo hago radiopaco, eso es un tatuaje por amalgama. Pero si yo veo esto y que está creciendo rápido, le hago biopsia. Esta paciente fácilmente tiene unas papilas, ¿ok? O unas lesiones papulares hipercrómicas o hiperpigmentadas. Y esto es algo fisiológico por su tez de piel. Pero que esta está creciendo muy rápido, le hacemos biopsia y este es el resultado, ¿vale? La melanosis postinflamatoria se desarrolla más comúnmente en individuos del complejo oscuro, en pacientes oscuros, y se desarrolla en un área previamente sometida a un trauma o inflamación. Como lo vemos aquí, hay constante trauma, ¿ok? Constante trauma, entonces va a haber una inflamación del tejido y va a haber un aumento de lesiones pigmentadas o de la melanogénesis. Pero también la vamos a encontrar hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Estas están relacionadas con los melanocitos, entonces aquí es hiperpigmentadas o hipopigmentadas, ¿ok? Yo en estos días les mandé una lesión hipopigmentada o hipocrómica que ustedes me preguntaban la diferencia. Una melanosis postinflamatoria y vean la diferencia que aquí una de otra, pero tiene que estar relacionado, muy importante la relación con un antecedente de trauma o que allí haya existido una cirugía o un trauma durante un proceso oncológico. Y podemos aplicar esteroides. ¿Por qué? Porque como sabemos que es una melanosis postinflamatoria, pues yo voy a disminuir todo lo que quede allí de mis células inflamatorias, linfocitos B, linfocitos T, células natural killer. Todas estas las voy a disminuir y haciendo una infiltración con esteroides. Pero es importante saber dosificar las dosis para hacer un efecto, porque tampoco hay que hacer diluciones de los esteroides para tener dosis mínimas necesarias.
aquí un ejemplo de ellos donde tenemos una lesión hiperpigmentada y una hipopigmentada. ¿Por qué? Porque está pasando por procesos distintos o el proceso inflamatorio es distinto y se puede presentar de esta manera. ¿Me explico? ¿Cómo lo diagnosticamos? Preguntándole al paciente. ¿Hay un trauma ahí? O sí, fue una cirugía y bueno, aquí está. Pero no, doctor, esto me crece rápido y se pone en un lado blanco y en el otro negro. Biopsia. ¿Vale? El tatuaje por amalgama ocurre debido a la deposición de materiales extraños exógenos como amalgama dental, pigmento de tatuaje o un grafito. La mayoría de los niños que juegan con los lápices y se los meten a la boca, se pueden clavar la punta del lápiz y se parte. Y esto es una lesión por grafito, ¿ok? Un pigmento por grafito exógeno. ¿Cómo vamos a observar esto? Como lesiones y hipercrómicas de forma o lesiones maculares hipercrómicas de forma variable, de bordes difusos, de un color más negruzco. Vean que las pigmentaciones fisiológicas o que están relacionadas a los melanocitos son lesiones más marrones, por así decirlo. ¿Qué tenemos que hacer? Radiografía periapical, donde vamos a observar una imagen radiopaca que tiene relación con la lesión macular. En la histopatología, pues lo que vamos a observar son depósitos de la amalgama o del material exógeno. Pero también otros tatuajes que se pueden dar por el consumo de algunos metales me pueden hacer estas pigmentaciones hipercrómicas, ¿ok? De forma que se extiende en la totalidad de toda la mucosa, de todo el tejido periodontal o encía libre y adherida. De aquí, bueno, aquí podemos ver que es de 23 a 13, de forma difusa. Entonces, pero si yo tengo una lesión macular, una paciente femenina que no sabemos qué es, de crecimiento largo, pero ella no se acuerda si tenía eso hace tiempo, y vemos la radiografía periapical y no vemos nada, ¿qué hay que hacer? Biopsia. Y afortunadamente no vemos la lesión radiopaca, ¿ok? Puede ser muy someramente y no se aprecia en la radiografía y el diagnóstico fue un tatuaje por amalgama. Entonces, ¿es importante hacer una radiografía periapical? Sí. ¿Es patognomónico? No. ¿Ok? Profe, en los melacantomas dice que evoluciona después de una biopsia incisional. ¿Cuál es la razón de eso? Estoy quitando el proceso inflamatorio. Quito el proceso inflamatorio que está allí. Y evidentemente después va a haber un proceso inflamatorio, pero que me está intentando regenerar. ¿Ok? Algo importante. El tratamiento para los melacantomas es eliminarlas la mayoría de las veces. Pero como son lesiones pigmentadas, hoy día se hace necesaria o es fundamental la eliminación con láser porque no es tan abrasivo como llegar y quitar quirúrgicamente todo ese tejido. ¿Me explico? Entonces también hay que saber discernir entre un tratamiento y otro, pero elimino por todo el proceso inflamatorio y de trauma que posiblemente se asocia allí. Ahora bien, ustedes ven esta lesión al lado de una amalgama, pero posiblemente ese diente se extrajo hace unos años. ¿Cuál sería la conducta para este tipo de lesión hipercrómica? Periapical. Ok, doctora Elsa, vamos a ver. Ahí está el periapical. Atrás, adelante. Atrás, adelante. ¿Qué es? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me dice el diagnóstico, por favor? Periapical. Véanlo.
Tatuaje de amalgama, profe. Muy bien, Mariana. María. María, perdón. Un tatuaje de amalgama. Si el paciente se lo quiere quitar, lo quitamos. Si no, no. Sin embargo, entra en controversia, dejarlo o quitarlo. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el tratamiento entra en controversia si lo dejamos o lo quitamos? Por la parte estética. Aparte. Adonis. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Por qué cree usted que el tratamiento es controversial? Entendiendo que hay parcial. Tratamientos contra la lesión de amalgama. Láser. No. No. ¿Por qué cree usted que el tratamiento del tatuaje de amalgama es controversial? Entendiendo que la amalgama es una aleación de metales. Por lo tóxico de la amalgama. ¿Qué hace? La amalgama tiene mercurio. No, ¿qué hace? No le estoy preguntando qué tiene, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pues tóxico. No sé, profe. No. Julia, Profe, respóndeme. Puede volver a aparecer porque la amalgama sigue ahí, no va a desaparecer nunca. Julia, por favor. ok. María, no, dímelo, si usted se lo sabe. Tratamiento quirúrgico. No, el tratamiento es controversial. A ver, la pregunta es, ¿ustedes qué creen? Ya va. ¿Ustedes qué creen? Algo pasa con la amalgama y el tejido. Perfecto. ¿Lo quito o lo dejo? Pero dependiendo de qué pasa en el tejido, va a ser mi tratamiento. ¿Ok? Ya es tóxico, pero ahí hay amalgama. Ok, bueno, es tóxico, podemos quitarlo. ¿Qué más hace la amalgama o los tejidos? La amalgama en los tejidos, o los níquel o los metales en el tejido. ¿Qué hacen? Yo ya di esa clase y lo di en alteraciones físicas y químicas y mecánicas. Algo hace. Hace reacciones liquenoides, hipersensibilidad de cuarto, de tipo 4. ¿Tiene sentido? ¿Entienden? ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Respóndanme, por favor. Porque esa clase ya la di. Julia. Julia. Bueno, vamos a ver quiénes están aquí conectados. Stephanie Martínez. A ver, Stephanie, ¿usted la quitaría o la dejaría? Justifique su respuesta. Hablen. Es un tema de discusión. Adonis, nuevamente. A ver si respondes. No sé, profe, yo opino que hay que evaluar muchas cosas. Edad del paciente, la edad del paciente. Tiene 60 años. 60. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo lleva con la amalgama? No sé, fue un hallazgo clínico, doctor. Mm, Yo la dejaría. ¿Qué pasa con la amalgama y el tejido? Usted ya lo respondió. Diego Queda- Leal. Diego Leal. Gracias, Adonis. Julia Laya. Daniela García. Profe, María Mendoza, por favor, ilumínanos. por la respuesta inflamatoria que incluye a los linfocitos y los macrófagos, de cuando hay unas grandes cantidades de amalgama en contacto con el tejido. Ajá. Y yo creo que Ajá. la controversia es porque hay personas que están de acuerdo con aún poner amalgamas y hay personas que no. En las que están de acuerdo dicen que, Claro, mi vida, María, vas muy bien, vas muy bien. Entonces, es la cantidad de amalgama o el constante roce de la mucosa con la amalgama que me hace una reacción de hipersensibilidad, ¿verdad? Pero tiene que haber grandes cantidades. Ejemplo, la amalgama de este premolar, que me puede causar una reacción de hipersensibilidad. ¿Ustedes creen que entendiendo esta lesión y viendo esta radiografía periapical, se hace necesaria la eliminación? María, muy No. bien. ¿Cómo? Que no se hace necesaria la eliminación De la lesión. ¿Por qué? Ay, sí. Porque no se Ya ve lo efectivo. expliqué. Porque no hay una cantidad excesiva. Ok, es controversial, pero la respuesta es coherente. María, muy bien, me di cuenta que sí lees. Eso es lo que yo necesito, que ustedes lean. También es muy complicado el tratamiento porque los residuos sólidos son muy pequeños y tienden a dispersarse y acumularse en los diferentes estratos tisulares de la mucosa bucal. No únicamente no en los diferentes estratos, Daniela, en el hueso. ¿Cómo sacamos eso de ahí? Si es un factor que afecta al tejido de las unidades dentarias, debería retirarse, ¿no? Ajá, José Reyes, entramos en la misma discusión. Sabiendo que Daniela nos dice que se puede dispersarse por todo el tejido y a su vez puede incluir al hueso, y esas son partículas muy mínimas, ¿por qué usted lo quitaría? Yo controlaría a mi paciente, lo haría cada 3 meses, y si veo una reacción de hipersensibilidad que muy poco el porcentaje, la quito. Listo. Vale. Antes había que quitarlo, sí o sí se quitaba. Ya hoy día se sabe que no. ¿Y cómo aprendemos eso? Leyendo los artículos que les subo, porque no investigo en vano para ustedes. Ahora vamos a hablar del nebus intramucoso. ¿Por qué ya no se llama mácula o no se llaman otras alteraciones o melanosis o tal, sino nebus? ¿Qué pasa con el nebus? ¿Qué célula hay ahí? Lo dije al inicio. Profe, eso es cuando los melanocitos ya no tienen las dendritas, que son las células del nodo. ¿Cómo? No escucho muy bien. Profe, eso es cuando los melanocitos ya no tienen las dendritas, entonces son células del nodo. Es por eso. Ajá. Muy bien, muy bien. Respondiendo a José Reyes, entonces dependería del avance. El control clínico es lo que nos va a indicar el tratamiento en este tipo de lesiones tan pequeñas y que la radiografía nos indique eso, ¿ok? Entonces, sabiendo que el nebus intramucoso son neoplasias benignas poco comunes, muy poco lo vamos a ver en la cavidad bucal.
que vienen de la cresta neural, caracterizadas por la proliferación de células nevas o células nevus, típicamente asociadas con la pigmentación endógena de la melanina. Es endógeno. Aunque los nevos intramucosos se encuentran comúnmente en la piel, son raros en la cavidad bucal, con una prevalencia 0.1% de la población general. Muy pocas veces lo hemos visto. Sinceramente, yo solo en mi experiencia, este es el único que he visto, ¿ok? Y es muy poco infrecuente. Pero ahora bien, la paciente me dice, tengo 3 años con esto y me va creciendo. Biopsia, ¿ok? Eso es importantísimo, hacerle la biopsia. Entonces, no solo tenemos nebus intramucosos, sino también se divide en nebus compuesto, nebus de unión y nebus azules. ¿Ok? ¿Y qué vamos a observar? Vamos a observar en la histopatología células del nodo que no tienen dendríticas o sus ramificaciones, ¿vale? Profe, una duda. Usted dice que el tatuaje de amalgama es controversial retirarlo. Si no se controlaría, ¿cómo haríamos? Es que hay que controlarlo. O sea, si yo tengo esas lesiones, volvemos a lo mismo. Ahorita al final discutimos eso. Y les explico cuál es el punto que quiero que aprendan. Vamos a seguir hablando del nebus intramucoso. Sus células del nebus, que no son células dendríticas, ¿ok? Pierden sus ramificaciones y se va a dividir intramucoso compuesto de unión o azules. Este diagnóstico nos lo va a dar el reporte histopatológico, por eso es importante e imprescindible hacer la biopsia. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en las alteraciones o síndromes sistémicos. En primer lugar, tenemos enfermedad de Addison o insuficiencia adrenocortical primaria y se caracteriza por la incapacidad de la corteza suprarrenal de producir cantidades suficientes de glucocorticoides y mineralocorticoides. Como no hay una producción de estos minerales, hay una retroalimentación negativa al hipotálamo, después a la hipófisis, para que produzcan para que esto se produzca. Al disminuirse esto, pues me va a aumentar el proceso de melanogénesis, por lo tanto van a haber estas pigmentaciones aberrantes en la cavidad bucal en diferentes zonas. ¿Ok? La enfermedad de Addison antes se sabía o se creían que era una causa infecciosa por tuberculosis, ya se sabe que no. Actualmente ya se sabe que es una enfermedad autoinmune y se puede tratar con esteroides también. Afecta principalmente a las mujeres entre la segunda y cuarta década de vida y las características o el paciente va a referir fatiga crónica, pérdida del apetito, vómitos, hipercalcemia, hiperpigmentación de la piel y la mucosa. ¿Ok? La hipercalcemia, pues vamos a indicar exámenes de laboratorios para ver cómo está el calcio, fósforo, potasio. Y la hiponatremia, pues vamos a ver disminución de otros valores de laboratorio, pero es imprescindible que estos pacientes sientan fatiga crónica, pérdida de peso y vómitos. La mayoría de las veces no van a sentir estos síntomas, sino van a decir, yo estoy sano y lo único que tengo son las lesiones en la cavidad bucal. Ok, esto no les expliqué qué era la hiponatremia. La hiponatremia es la disminución del sodio en la sangre y es imprescindible la biopsia. En estos casos hay que hacer biopsia y referir a endocrino para el tratamiento con esteroides. Las manifestaciones clínicas pues son lesiones maculares de forma irregular, de bordes difusos, que se pueden extender en la mucosa bucal, la mucosa yugal, en la cara ventral de la lengua, en paladar blando y de forma bilateral. El síndrome Post-Yertz es un síndrome hereditario que se pasa de padres a hijos, caracterizado por pólisis o pólipos gastrointestinales, máculas mucocutáneas y predisposición a cáncer. ¿Ok? Estos pólipos gastrointestinales pues, pueden ser malignos y se manifiesta cuando hay una mutación del gen STK11 y LKB1. 1 por cada 25.000 a 3.000 nacimientos es afectado, principalmente en el género femenino, y la edad de diagnóstico es a los 42 años. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas lesiones hiperpigmentadas, de formas ovaladas, de bordes bien definidos,
y la mayoría de las veces los vamos a encontrar en los labios y mucosa bucal, pues podemos llegar a un diagnóstico clínico de este síndrome y rápidamente como odontólogos lo referimos para el diagnóstico, ¿ok? Entonces sí tenemos un gran compromiso social para el momento del diagnóstico, ¿ok? Manifestaciones clínicas, lesiones hiperpigmentadas, pueden ser de forma ovalada, de forma circunscrita, de bordes difusos o de bordes bien definidos. El síndrome del Auger-Hunsinger es un trastorno benigno no hereditario. La diferencia es que uno es hereditario y el otro no es hereditario, caracterizado por la presencia de múltiples máculas de color café oscuro a negro en la mucosa bucal y labios, frecuentemente asociados con melanoquia. La melanoquia es el pigmento de las uñas longitudinal en ausencia de enfermedad sistémica. Principalmente las mujeres son las más afectadas y las vamos a encontrar como múltiples lesiones macular de diferentes tamaños, de forma irregulares, de bordes difusos o bien definidos. Clínicamente, pues lo vamos a encontrar como lesiones maculares que se pueden ubicar en labios, en lengua, incluso se pueden ubicar en paladar duro, paladar blando, mucosa yucal, mucosa interna del labio superior e inferior, máculas en los dedos, pero también vamos a ver melanoquia, como está aquí, veanlo. ¿Ok? Vean estas lesiones bilaterales, pero también aquí hay una como una lesión en placa, ¿sí ven? Y yo pensaba que esto era un líquen. Cuando yo lo vi, yo pensé que era un líquen por todas las pigmentaciones que tenía. Y aquí veo una inflamación postinflamatoria, también pensé en líquen por eso. Y bueno, nada, la biopsia nos dio un síndrome de Laugen-Hunsinger. La histopatología, pues vamos a observar melanina o aumento de melaninas en el tejido conjuntivo cerca de la lámina basal, y esto junto con las manifestaciones clínicas nos pueden llegar al diagnóstico. Ahora vamos a hablar a lo que tanto le tememos, que es el melanoma, que son lesiones, que es una patología maligna de crecimiento rápido, de bordes difusos, que puede ubicarse en cualquier parte de la cavidad bucal. No solo lo vamos a encontrar como lesiones hiperpigmentadas, sino también como lesiones tumorales aberrantes de crecimiento rápido en la mucosa bucal. Y a esto hay que hacerle un hincapié. ¿Por qué? Porque podemos encontrar esto en nuestra consulta y decir, esto es una melanosis fumador, esto es una melanosis fisiológica. Si no conocemos las lesiones pigmentadas, podemos llegar a esos diagnósticos, ¿ok? Es importante el diagnóstico, porque esto va a depender el tratamiento, ¿vale? Hoy hemos hablado de diferentes alteraciones, entre ellas tatuaje de amalgama, que es la imagen A, y recuerde que la histopatología vamos a encontrar partículas finas de amalgamas negra, marrón, a lo largo de los haces colágenos. Esto es colágeno, ¿ok? Todo esto es colágeno y partículas de amalgama, mientras que la mácula melanótica vamos a encontrar una mácula marrón pequeña, ¿ok? O hiperpigmentada, de bordes difusos, y hay un aumento en la producción de melanina y un discreto aumento de los melanocitos, recordemos, ¿ok? Mientras que en la imagen E hay presencia de nebus, es un nebus intramucoso, y vean cómo no hay células dendríticas, sino únicamente hay células del nodo. En la imagen A, del lado derecho, vamos a encontrar un nebus azul, porque hay como una coloración azul, y esto es lo que se le llama, ¿ok? Aquí también hay células del nodo, pero no se van a encontrar en la membrana basal, sino en el tejido, en tejido conjuntivo. La imagen C, vamos a observar, déjenme tomar agua, ya va. Vamos a observar melanocitos dendríticos del epitelio teniendo un melacantoma. Y por último, vamos a tener la proliferación de melanocitos malignos, que es un melanoma. ¿Vale? ¿Cuál es el diagnóstico o el plan diagnóstico para todas estas alteraciones? Anamnesis, registro fotográfico, examen clínico sistematizado, preguntarle al paciente si tiene otras alteraciones en la piel, cómo apareció, dónde apareció, cuál es la evolución de la misma, exámenes de laboratorio cuando necesitamos hacer un diagnóstico de alguna alteración hormonal o alguna alteración inmunológica que esté causando esto.
Biopsia incisional, biopsia excisional de ser necesario, estudio histopatológico y la mayoría de las veces inmunohistoquímica para saber el estirpe de estas lesiones. ¿Cuál es nuestra ruta diagnósticas? Lesiones no melanocíticas, que son extrínsecas. Tenemos amalgama de tatuaje por amalgama, pigmentaciones inducidas por drogas, pero tenemos lesiones inducidas o por melanocitos propiamente. Tenemos mácula melanótica, los nevus, las pigmentaciones racial, el tumor neurodérmico de la infancia, que esto no se los dice, se ve muy poco, la melanosis de fumador, las pigmentaciones postinflamatorias, la enfermedad de Addison, y todo esto son diagnósticos diferenciales entre sí, por eso es súper importante diagnóstico. Para terminar, las lesiones pigmentadas dentro de la cavidad bucal pueden presentar un dilema diagnóstico y, en segundo lugar, un diagnóstico diferencial para una lesión pigmentada puede inducir patologías traumáticas, patologías reactivas, incluso neoplasias y alteraciones sistémicas. Los melanomas mucosos no tienen un aspecto distintivo, por esto es fundamental y hago hincapié en el diagnóstico certero de las lesiones pigmentadas, y a menudo se requiere una correlación, a menudo no, siempre se requiere una correlación clínico-patológica para garantizar un diagnóstico preciso de las causas sistémicas de la pigmentación difusa, ¿ok? Ahora, mis niños, ya que conocen más sobre las lesiones pigmentadas de la mucosa bucal, no tengan miedo de emitir su criterio diagnóstico. Recuerden que solo los odontólogos conocemos la cavidad bucal y su comportamiento, ¿vale? Por su atención, muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero no lo dijo hoy. O sea, es de los artículos que nos mandó. Ajá. Pigmentaciones orales y unguiales. ¿Unguiales qué significa? Uñas. Aquí, ajá, de las uñas. Ah, vale. O, exacto, de las uñas o de esto. De esta, ve mi cámara, de estas zonas. La cámara. Ah, espera que no tengo. Ve mi cámara, o sea, donde aparezco yo, de esta zona. Vale. Vale. La mayoría de las lesiones pigmentadas, afecta las uñas y no sabíamos, por eso es importante ver las manos de los pacientes. Ya para dejar de compartir por YouTube.